Feliz día a todos. Con el tema de hoy de farmacología molecular, iniciamos el primer tema de farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacología molecular, nos referimos a farmacodinamia, a las acciones y a los efectos de los fármacos, a la interacción de fármacos a nivel molecular, es decir, lo que le sucede al organismo por efecto del fármaco. La farmacodinamia se tiene que ver entonces con mecanismos de acciones, efectos bioquímicos y efectos biológicos. Cualquiera sea el efecto que un fármaco produzca sobre el organismo, el mismo resulta de esta interacción con las células, o las moléculas del fármaco deberán ejercer influencia química sobre uno o más constituyentes celulares para producir la respuesta farmacológica. Por lo cual, las moléculas del fármaco deben aproximarse a las moléculas que constituyen las células lo suficiente para alterar el funcionamiento de la misma. La acción farmacológica es la consecuencia de la combinación o de la interacción inicial fármaco-célula. Este, a su vez, desencadenará una serie de eventos o modificaciones físicas, químicas o fisiológicas conocidas como efectos farmacológicos. Los receptores son las primeras moléculas de una célula situada en su interior o en su superficie que responden a un neurotransmisor, a una hormona o a otra molécula endógena o exógena, a la que llamamos ligando, y que transmite mensaje vía transducción de la molécula a la maquinaria celular. Los receptores aseguran la fidelidad de la comunicación que se produce al responder solo a una molécula señal determinada o a moléculas con estructuras químicas estrechamente relacionadas, como los fármacos. El organismo posee docenas de tipos diferentes de receptores para mantener las vías de comunicación que deben estar diferenciadas entre sí y que se utilizan con finalidades diferentes. La mayoría de las drogas ejercen su acción de manera específica. El mecanismo de la acción farmacológica es mediado a través de una interacción con elementos celulares específicos denominados receptores. Los receptores son elementos macromoleculares con los cuales interactúan las drogas para producir sus efectos biológicos característicos. La activación de los receptores y de los elementos celulares con los que se vinculan generan efectos celulares muy disímiles que son propios de las funciones de cada elemento celular. Como ya hemos dicho, los fármacos no crean nuevas funciones, simplemente activan o inhiben las funciones propias de las células y en consecuencia de las estructuras celulares organizadas, tales como tejido, órgano y sistema. Repito, la mayoría de los fármacos o de las drogas ejercen su acción de manera específica, pero también hay drogas que ejercen su acción de manera inespecífica. Por ejemplo, tenemos la modificación del medio interno, la administración de sodio, potasio y bicarbonato u otros electrolitos no producen efectos celulares directos, sino que alteran la composición del medio extracelular. Y esta alteración es la que provoca distintas respuestas celulares. Por ejemplo, un paciente con acidosis metabólica, si se le administra bicarbonato por vía intravenosa, se produce una modificación del medio interno que lleva a un mejor funcionamiento celular y a una mejoría del paciente. Los receptores pueden ser de superficie o de membrana y receptores intracelulares, a los cuales se unen los mensajeros extracelulares o ligandos o fármacos. Los receptores de superficie celular
Son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas, incluyendo las grandes moléculas hidrofílicas, pueden actuar como ligandos. Un receptor de superficie celular típico tiene 3 diferentes dominios o regiones proteicas. Un dominio extracelular, fuera de la célula, que se puede unir al ligando. Un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana y un dominio intracelular dentro de la célula que transmite la señal. El tamaño y la estructura de estas regiones puede variar mucho de acuerdo al tipo de receptor y la región hidrofóbica puede constar de varios tramos de aminoácidos que entrecruzan la membrana. Este diagrama muestra un receptor acoplado a proteína G, un tipo de receptor que veremos más adelante. Los receptores acoplados a proteína G tienen 7 dominios que cruzan la membrana, como se ve en los 7 segmentos transmembrana o los 7 segmentos que atraviesan la región gris que representan a la membrana plasmática. Existen muchos tipos de receptores de superficie celular, pero aquí solo veremos o hablaremos de los canales de iones activados por ligando, los receptores acoplados a proteína G y los receptores de tirosina quinasa. Cuando un ligando se une a la región extracelular del canal, la estructura de la proteína cambia de tal manera que los iones de un tipo en particular, como el calcio o el cloro, pueden pasar a través de él. En algunos casos sucede el contrario, o al contrario. El canal generalmente está abierto y la unión del ligando hace que se cierre. Los cambios en los niveles de iones dentro de la célula pueden cambiar la actividad de otras moléculas, como las enzimas que se unen a iones y los canales sensibles a voltaje para generar una respuesta. La respuesta de este tipo de receptores asociados a canales iónicos es muy rápida, de pocos milisegundos. Ejemplo de ello tenemos los receptores nicotínicos, receptores del GABA. Los receptores acoplados a proteína G son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Todos los miembros de la familia de receptores acoplados a proteína G tienen 7 segmentos de proteínas diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de una célula mediante un tipo de proteína llamada proteína G. Las proteínas G son de diferentes tipos, pero todas se unen al GTP, al que pueden degradar para formar GDP. Una proteína G unida a GTP está activa, mientras que si está unida a GDP está inactiva. La proteína G que se asocia a los receptores acoplados a proteína G son de un tipo compuesto por 3 subunidades conocidos como proteínas G heterotrimétricas. Sin embargo, la unión con el ligando va a cambiar la situación. El receptor acoplado a proteína G se activa y hace que la proteína G cambie el GDP por el GTP. La proteína G activada se divide en 2 piezas. Una de ellas se denomina subunidad alfa. La otra la forma la subunidad beta y gamma. Entonces, ellas se separan del receptor acoplado a proteína G. Las subunidades pueden interactuar con otras proteínas y lo que desencadenan
una vía de señalización que van a conducir a una respuesta. Finalmente, la subunidad alfa hidroliza el GTP a GDP, lo que inactiva la proteína G. Luego, la proteína G inactiva se reensambla como una subunidad de 3 partes, asociada al gran receptor acoplado a proteína G. La señalización celular que utilizan los receptores asociados a proteína G es cíclica y pueden repetirse una y otra vez en respuesta a la unión con el ligando. Esta parte la verán en la siguiente clase. Recibirán una explicación mucho más larga. Los receptores tirosina quinasa son una clase de receptores ligados a enzimas. Los receptores tirosina quinasa son cruciales para muchos procesos de señalización. Por ejemplo, se unen a factores de crecimiento, entre los que se encuentra el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar sus receptores. Por ejemplo, los receptores principales de las hormonas esteroideas hidrofóbicas son intracelulares. Cuando una hormona entra a una célula y se une a su receptor, hace que éste cambie de forma, lo que permite que el complejo receptor hormona entre al núcleo,